Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Abre tu Biblia, Apocalipsis, capítulo 16, y vamos a ver los primeros 9 versículos de Apocalipsis. Estoy emocionado porque ya vamos avanzados, estamos a punto ya en la recta final. Básicamente viene la ira de Dios, la caída de Babilonia y la venida del Señor. Entonces, estamos muy contentos porque Dios nos ha traído hasta aquí. Ahora, regularmente, cuando hablamos de Dios, regularmente hablamos de un Dios de amor, ¿no es cierto? Regularmente hablamos porque la Escritura así lo dice, así nos muestra, que Dios es amor. Y hay una diferencia muy importante de decir entre que Dios tiene amor y que Dios es amor. O que el amor es una parte de Dios. No podemos decir eso porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, si dijéramos que el amor es una parte de Dios, entonces podríamos correr el riesgo de dividir el carácter de Dios como si algunas veces actuara con amor y algunas veces actuara con ira o con resentimiento. Pero la Biblia nos enseña que Dios es amor. Todo lo que Él es amor. Entonces, cuando ama, Él ama como un Dios santo. Cuando juzga, también lo hace como un Dios perfectamente amoroso. Entonces su justicia no contradice el amor de Dios. Pero el amor tampoco compromete su santidad. El amor de Dios nosotros lo vemos a lo largo de la historia. Desde el principio lo vemos en la creación. Cuando Dios formó al hombre con sus manos y sopló en él aliento de vida, y vemos el amor de Dios. Lo vemos en la creación alrededor. Vemos el amor de Dios en la paciencia cuando hay una persona rebelde contra Él. Vemos el amor de Dios en la cruz. A ver, navegantes, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, está demostrado que el amor de Dios es muy grande. Y cuando llegamos a Apocalipsis 16, que es precisamente las copas de la ira de Dios, de repente podríamos pensar que cambia por completo el amor de Dios. Y en realidad, al encontrarnos con las 7 copas de la ira de Dios, podríamos preguntarnos, y bueno, entonces, ¿dónde quedó el amor? Porque en la ira de Dios pareciera entonces que ya no hay amor. Pero la respuesta a esto significa o nos quiere decir que el mismo Dios de amor, el mismo Dios que derramó su sangre por nosotros en la cruz, es el mismo que también hace derramar las copas de la ira. Y eso nosotros lo debemos de tener en mente, porque Hebreos 12:6 nos dice que el Señor al que ama, también disciplina. El amor de Dios también se manifiesta en la justicia. Y déjame decirte por qué. Un Dios
que nunca hace justicia, entonces no sería bueno. Su amor se está manifestando también en la manera en la que es fiel a su propia palabra. Su amor se manifiesta en la justicia, no en nuestra justicia que esperamos que ocurra, en la que de repente podríamos llegar a pensar como cristianos, ay, sí, nosotros llevamos una vida de piedad y llevamos una vida cristiana y aquel malvado merece que se le caiga, que caiga sobre él la justicia, que caiga de él la ira de Dios. Él lo merece y yo no. Y eso, déjame decirte que eso es pecaminoso. Porque no es en nuestra expectativa de justicia, sino más bien en una promesa que Él mismo hizo. O sea, Dios nos ama tanto que va a traer las copas de la ira sobre todos aquellos que no le han recibido. Tenemos una esperanza hoy. En Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y esto, mis hermanos, es la historia de la humanidad. Dios nos ha llamado al arrepentimiento una y otra vez y ha mostrado paciencia y ha extendido su gracia y ha ofrecido salvación. Pero esa paciencia no significa que el día del juicio nunca va a llegar. Si tú ves las escrituras, los profetas hablaban del día grande del Señor. Y este es el día. El día grande y temible en el que Dios va a juzgar la maldad. Y Apocalipsis 16 precisamente nos está introduciendo a este momento. Durante la era de la gracia en la que estamos viviendo, Dios está llamándonos a través del Evangelio. Pero va a llegar el día en que la oportunidad del arrepentimiento va a dar paso a la justicia de Dios. Y hoy vamos a ver las copas de la ira, la primera parte, porque no terminamos hoy, que no contradicen el amor de Dios, sino un Dios que ama tan profundamente la verdad, la santidad y la justicia, que va a juzgar el pecado conforme a su palabra. Y nada más a modo de introducción, déjame decirte que las copas de la ira tienen dos propósitos. Y el primero es un llamado al arrepentimiento. Y siempre pareciera como que los últimos capítulos hemos dicho, y ahora sí es la última oportunidad, y ahora sí es la última oportunidad, y ahora sí es la última oportunidad. Y al ser derramadas las copas de la ira, vamos a ver que todavía pareciera que hay una oportunidad de arrepentimiento. Y vamos a ver también que la gente que ha sufrido esto no tomó en cuenta esto, que no consideró el dolor para arrepentirse. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Y el segundo propósito de las copas de la ira es para exhibir al Dios justo, al Dios que es fiel a su palabra y que es plenamente justo. Pero no olvides que tú y yo que estamos en Cristo, esta verdad sostiene toda nuestra esperanza. El Hijo de Dios ya tomó la copa de la ira y ya la bebió.
tú y yo nos merecíamos la ira de Dios. Por el simple hecho de que somos pecadores. Pero Él ya bebió la copa, ni tú ni yo tenemos que beberla. Ni tú ni yo tenemos que experimentar las copas de la ira. Entonces, ¿te parece oramos? Señor, gracias. Gracias porque nos hablas el día de hoy nuevamente de tu amor. Gracias porque podemos conocerte y que podemos conocer tu carácter y podemos conocer, Señor, precisamente que en tu carácter está la justicia. Ayúdanos a ver, Señor, esa ira del amor de Dios. Déjanos verla, comprenderla, que sea claro, Señor, en nuestra mente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La ira del Dios de amor. Así le puse a este título de este sermón, la ira del Dios de amor, porque pareciera como contrario, pero Dios no deja de amarnos. Y vemos que el primer problema que ataca Apocalipsis 16, el primer problema que ataca esta primer copa es la adoración. ¿Sí? Y dice el versículo 1, oí una voz, una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces Juan escucha una gran voz que sale del templo, que da la orden para que se ejecute el derramamiento de las copas de la ira. Y en el capítulo anterior vimos que el templo estaba lleno de la gloria de Dios y que nadie podía entrar en él. Y entonces esa voz que escuchamos desde adentro del templo, no lo dice claramente, pero podemos inferir que es Dios. Es Dios mismo el que da el inicio del juicio final. Y así como un Dios que desde el principio habló en Génesis capítulo 1, que a través de su palabra fueron creados los cielos y la tierra, hoy vuelve a hablar y esta vez ya no para decir hágase la luz, sino más bien para que sea el juicio. No para que sea la luz, sino para que ahora venga el juicio de las copas. Dios habló por mucho tiempo. Colosenses nos dice que ahora nos habla a través de su Hijo. Habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Nos habló a través de los apóstoles y hoy nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través del Evangelio. Hoy escuchamos la palabra de Dios que nos dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Mateo 11:28. Pero va a llegar el momento en el que esa voz va a anunciar el comienzo del juicio, no porque haya dejado de ser misericordioso, sino porque Dios quiere establecer unos argumentos definitivos sobre cómo es nuestra respuesta a quién es Dios. Dios no obliga a nadie a amarle. Dios nunca ha obligado a nadie a amarle. Desde el principio, aunque Dios creó a Adán y a Eva, les dio la oportunidad de amarle. Y eso es lo que tú y yo tenemos con el libre albedrío. Tenemos la oportunidad de amar a Dios. Y durante la historia bíblica, toda la Biblia nos muestra cómo Dios ha extendido su misericordia para que pasemos una eternidad con Él.
Pero Dios no va a forzar a nadie a pasar una eternidad con Él si durante toda su vida decidió no estar con Él. ¿Cómo va a obligar Dios a alguien a pasar una eternidad con Él si alguien nunca quiso estar con Él? Entonces vemos cómo cae la primera copa y produce una llaga maligna y pestilente. Ahora, pero dice el texto que la plaga alcanza a aquellos hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Dios no comienza juzgando la economía o el gobierno o la política o la violencia o la maldad del mundo. ¿Qué es lo primero que vino a juzgar la ira de Dios? La adoración. La primer copa revela el problema fundamental de la humanidad, que es: ¿a dónde está tu afecto? ¿A dónde está tu adoración? El problema fundamental de la humanidad nunca fue su conducta en primer lugar, sino que había desplazado su adoración a todo lo que no fuera Dios. Lo vimos la semana pasada. Y entonces lo primero que hace Dios es decir: decidiste entregar tu adoración a la bestia, decidiste entregar tu adoración a otro señor. Bueno, aquí vengo a decir a quién debes adorar con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Recuerdas que vimos que la marca de la bestia representaba la identidad o la pertenencia, la lealtad? Quienes recibieron la marca aceptaron voluntariamente formar parte del sistema del anticristo y de rendirle adoración. Pero la llaga no aparece por casualidad. Es para aquellos, es una marca que ahora Dios viene a poner sobre aquellos que decidieron recibir la marca de la bestia. Déjame decirte algo. La adoración no es un acto. La adoración es identidad. Muchas veces pensamos en la adoración únicamente como lo que hacemos cuando venimos los domingos. Pero la Biblia nos enseña que la adoración es aquello a lo que define quién es el dueño de nuestro corazón. Siempre terminamos pareciéndonos aquello a lo que adoramos. Por eso el juicio comienza precisamente allí. La primera copa desenmascara el verdadero objeto del afecto humano. Ahora fíjate el contraste con lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. En el cielo la adoración subía delante de Dios como algo agradable. La Escritura compara la adoración de los santos, compara la adoración de los creyentes como un incienso de olor fragante delante de su presencia. Pero aquí nos está diciendo que esa adoración de los que adoraban a la bestia era un olor, ¿cómo dice? Pestilente. Y fíjate, aquello que el hombre consideraba hermoso, digno de adorar, resultó para Dios corrupto y muerto. Resultó para Dios algo pestilente. Apocalipsis 5:8 nos está hablando acerca de esta adoración y dice: tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones, mientras la adoración verdadera llena el trono de Dios con un aroma agradable. La falsa adoración produce una pestilencia apestosa, corrupta, que desenmascara, que declara cuál es la condición de tu corazón.
Ahora va a ser muy interesante cuántos van a venir el próximo viernes a la noche de adoración. ¿Cuántos estarán dispuestos a venir y derramar su corazón delante de Dios como un olor grato, como un perfume que llene el trono de Dios de un olor como el incienso? Esta primer copa nos está confrontando hoy. Porque a lo mejor no vas a recibir la marca de la bestia, perteneces a Cristo. Y aunque hay una pregunta vigente que nos indica, ¿qué ocupa tu afecto hoy? ¿Qué gobierna tus decisiones? Pero antes de que haya un asesinato, antes de que haya un pecado cometido, una inmoralidad, una mentira, antes de que ocurra eso, hay un juicio donde empieza el pecado, que es en tu corazón. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás dejando que tu corazón se parezca? A lo mejor estás dejando que tu corazón deje de amar a Dios por encima de todas las cosas. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. Hoy tenemos la invitación nuevamente a devolverle nuestro corazón a Dios, a entregarle nuestra adoración a Dios, el único que se la merece. Pero Apocalipsis 16 nos recuerda que va a llegar un día en el que va a ser claramente definido quiénes son los que están adorando a Dios. El capítulo 15 veíamos estos santos que estaban sobre el mar de cristal y el fuego mezclado con el fuego y estaban cantando el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, estaban adorando a Dios. Pero aquí estábamos viendo aquellos que estaban adorando a la bestia, apestando el lugar. ¿Sabes? La diferencia nunca va a ser un tema de conducta externa. Tú te podrás portar todo lo bien que quieras. El problema aquí es una cuestión de identidad, de pertenencia, de lealtad, de adoración. ¿A quién estás adorando? Porque estás adorando desde tu corazón, desde tus entrañas. El juicio de Dios comienza exactamente donde el hombre decidió reemplazar al verdadero rey. Versículo 3. El segundo punto nos habla acerca de la vida sin Cristo, termina en muerte. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Después de que la primera copa revela el problema de adoración equivocada, las dos siguientes copas nos muestran las consecuencias inevitables de vivir separados de Cristo. La segunda copa cae sobre el mar, la tercera sobre las fuentes de agua. Y pareciera como dos juicios distintos, pero vemos aquí cómo ambos nos hablan acerca de un mismo tema, que es aquello que sostiene la vida del hombre. De hecho, y a modo de dato curioso, estamos pensando que estas copas de la ira vienen al final de los 7 años de la gran tribulación, justo antes de la venida de Cristo. El hombre no podría subsistir sin el agua. No podría estar más tiempo. Tenemos acá un biólogo, ¿no?, que nos puede dar razón. ¿Qué tanto puede subsistir la especie sin agua? 2 días. El mar completo se vuelve de sangre. Los ríos, las fuentes de agua se vuelven de sangre. Ya no hay más esperanza de vida.
Cuando ambos, el mar y los ríos y las fuentes de agua, son alcanzados por la ira de Dios. El mensaje es este: la humanidad rechazó a la fuente de la vida y ahora les experimenta un mundo donde la vida misma comienza a desaparecer. Dice el versículo 3, murió todo ser vivo que había en el mar. Si recuerdas, en el Apocalipsis 8 vimos cómo hubo una contaminación parcial del mar, una tercera parte había sido afectada, pero ahora ya no hay más, creación, ya no hay más truchas, ya no hay más camarones, ya no hay más Ahora, ¿recuerdas que el mar aparece siempre como un símbolo de caos, como un símbolo de agitamiento? Y vemos que esto es una representación de la rebelión contra Dios. Pero nos recuerda también a Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 39 y 41, cuando Jesús en medio de un mar tempestuoso, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquella pregunta sigue siendo la respuesta para esta copa. El mar siempre ha obedecido a Cristo. Él es el creador y Señor de toda la creación. El mismo Jesús que calmó el mar, por un lado, con una sola palabra, hoy permite que ese mar sea una representación del juicio sobre la humanidad. Y lo que antes sostenía la vida, ahora le produce la muerte. El problema no es el mar. El problema es una humanidad que ha rechazado sistemáticamente al Señor del mar. La tercera copa nos está hablando acerca precisamente de los ríos y de las fuentes de las aguas. Y si el mar representaba la inmensidad de la creación, las fuentes representan aquello que el hombre necesita diariamente para vivir. Ahora imagínate que toda el agua potable simplemente se convierte en sangre. Ya no tendrían nada que beber. Pero ¿recuerdas aquel encuentro que tuvo Jesús con una samaritana? Y que le dijo, cualquiera, en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es la fuente de agua viva. Jesús es la fuente de vida. Y aquellos que han rechazado la fuente de vida van a descubrir que el agua física también va a desaparecer. Si hoy rechazamos a Cristo, el agua viva, entonces el día que la gracia termine, el agua que necesitamos para sobrevivir va a ser un tormento, porque no van a poder beber más. Hoy damos por sentado que abrimos la llave y hay agua. Pero la vida física, tanto la vida física proviene de Dios como en la vida espiritual. La vida espiritual solamente puede provenir de Cristo. Ahora, a partir del versículo 5 vamos a ver como un interludio antes de ver la cuarta copa, pero que nos va a relatar la razón
de por qué estamos en este momento. Fíjate que dice el versículo 5. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora vemos aquí parte de atributos del carácter de Dios y que en medio del juicio nadie cuestiona la justicia divina. Es más, el mismo cielo no está diciendo: Señor, eres muy severo, ¿por qué estás haciendo esto? No, ellos están diciendo: justo eres tú, eres santo, has juzgado estas cosas. No estamos viendo a un Dios que está siendo dominado por emociones. Estamos viendo a un Dios que su carácter permanece inmutable. Cuando juzga, aun cuando juzga, su carácter es el mismo. Dios es justo porque juzga rectamente. Es inmutable porque sigue siendo el mismo que prometió juzgar al pecado. Es santo porque no puede convivir eternamente con el mal. Y es juez porque finalmente hace cumplir su palabra. Ahora fíjate cómo dice el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. Ahora, esto no es una venganza de ojo por ojo, No es una venganza impulsiva. No es que Dios responda mal con mal. Lo que Dios está haciendo es que está trayendo justicia. Si recuerdas, para este entonces hubo aquellos que despreciaron la vida de los santos y dice ahí el texto, ¿no? De los santos y de los mártires. Ellos derramaron su sangre. Ellos derramaron sangre para sostener el reino de la bestia. Y ahora ellos reciben el juicio que precisamente corresponde a lo que sus obras hicieron. El altar responde: tus juicios son verdaderos. Tus juicios son justos. Ahora, hace 2 semanas, en el capítulo 15, recuerdas que vimos a los vencedores, versículo 3, que decía: justos y verdaderos son tus caminos. Y quiero hacer este énfasis en lo que los vencedores decían: justos y verdaderos son tus caminos. Y tú y yo caminamos en el camino del Señor, justo y verdadero. Pero hoy en la copa derramada está diciendo: tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, podemos nosotros escoger caminar en el camino verdadero y justo, o podemos experimentar el juicio verdadero y justo. Hoy la creación corresponde a la justicia y verdad de Dios. Pero en ese momento, cuando ya no hay mar y ya no hay río y ya no hay creación, entonces también vamos a ver que Dios es verdadero y justo en su juicio. Toda la creación reconoce que sus juicios corresponden al verdadero carácter de Dios. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol,
al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Ahora subraya eso, fue dado quemar a los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, las primeras 3 copas mostraron cómo Dios comenzó a juzgar a la tierra, al mar y las fuentes de aguas. Y esta 4ª copa hacia el sol, aquello que estaba destinado para darnos luz, calor, que estaba precisamente a la distancia perfecta para que hubiera vida. Si hubiera estado 1 centímetro más cerca, nos consume. Si hubiera estado 1 centímetro más lejos, nos congelamos. O sea, Dios tenía pleno control de eso. Desde Génesis 1:14 dice, haya lumbreras pues en el cielo para que alumbren de día y de noche. O sea, Dios había puesto el sol, había hecho salir el sol para buenos y malos y no los había consumido. Es más, hace una semana platicábamos con alguien que decían que estaban a 45 grados. ¿A cuántos grados allá en 50 grados de sensación térmica? Y yo no sé qué tú harías con 30 grados. ¿35 grados te parece? ¿Cuál es lo más calor que has experimentado? Creo que yo he llegado como a los 40 grados. No se puede respirar. Pero aquí nos está diciendo algo importante. El universo entero ha proclamado la gloria de Dios. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Con cada amanecer, con cada lluvia, con cada estación, con cada rayo de sol, nosotros vemos al Dios poderoso, sabio y bueno. Pero acompáñame por favor a Romanos 1. Si estás ahí, ve a Romanos 1 por favor. Que nos habla precisamente en el versículo 21. Ya que habiendo conocido a Dios, versículo 20, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa. ¿Te das cuenta dónde estamos parados? Tú y yo podemos ver la gloria de Dios y podemos ver la existencia de Dios simplemente porque existe el sol, la luna, las estrellas, porque existe el verde que vemos aquí al lado, porque existe un cielo azul, porque existe, por eso podemos reconocer a Dios. No tienes excusa. Pero ahora lee el versículo 18, por favor. ¿Qué dice? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, ¿te das cuenta desde dónde les estaba advirtiendo a los hombres? ¿Dónde iba a venir la ira de Dios? Desde el cielo. Ahora estas 4 copas estaban precisamente enfrascando, pues estaban encerrando la creación completa y Dios parece que está destruyendo todo lo que ha creado y diciéndoles a los hombres,
La creación no te bastó para conocerme. La creación no te bastó para que tú me dieras gloria. La creación no te bastó para que tú pudieras rendirme adoración. La creación no te bastó. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Versículo 22. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y este es precisamente el trasfondo de esta cuarta copa. El hombre adoró la creación antes que al Creador. Y ahora la misma creación está participando en el juicio de Dios. Y ahora el sol que produjo calor para la vida, ahora los consume. La creación sigue obedeciendo perfectamente a Dios. El que nunca quiso obedecer fue el hombre. Ahora, aquí a lo mejor lo impactante no es que el sol caliente porque cada vez está calentando más, ¿no es cierto? Aquí lo impactante es cómo cierra el versículo diciendo, y no se arrepintieron, no clamaron misericordia, no reconocieron su pecado, no buscaron al Señor, ellos más bien blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Porque saben muy bien dónde viene el juicio. Entonces, ¿no es un problema de evidencia? Es un problema que aún con evidencia delante de ellos, siguen negándose a darle gloria a Dios. Si observas cómo empezamos el capítulo 16, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? La adoración. ¿Y cómo terminamos aquí el versículo 9? ¿Cuál es el problema del versículo 9? La adoración. No importa qué tanto puedas conocer a Dios, si tú no lo adoras con todo tu corazón. Porque el problema no es que veas la creación y que entiendas que existe un Dios. El problema es que tus afectos están en otra cosa. Puedes reconocer quién es Dios, puedes conocer mucho acerca de Dios, pero sigue estando tu corazón en otras cosas. Puedes seguir amando más tu pecado que a Dios. Puedes seguir amando más a tus hijos que a Dios. Puedes seguir más amando a tu trabajo, a tu satisfacción, a tu comodidad. Estás negado a renunciar a tu propia vida. Estás negado a rendir tu vida a Dios. Puedes decir, es que Dios es muy poderoso, pero y dejas de rendir tu vida a Dios. Un arrepentimiento verdadero siempre va a devolverle la gloria a Dios. Va a reconocer que el que tiene razón es Dios. Va a decir que su palabra es verdadera y que sus juicios son justos y verdaderos. Que sus caminos son justos y verdaderos. Que vale la pena caminar por sus caminos. Porque Él es el único que recibe toda la gloria. Porque está sentado en el trono de mi corazón. Cada vez que amanece es un nuevo reto para nosotros, en el que podamos decirle al Señor, Señor, hoy quiero que ocupes el trono de mi corazón.
cada día que respiramos, cada alimento que recibimos, cada rayo del sol que te toca. Está ahí para recordarte a quién tienes que darle gloria, a quién tienes que rendirle tu adoración. O a lo mejor estás recibiendo todas sus bendiciones, pero tu corazón sigue lejos de Él. Hoy la creación nos dice que Él es real, pero también nos está diciendo, va a llegar un momento en que la creación va a venirse sobre nosotros. Podemos glorificar al Creador hoy, o glorificar a las criaturas. ¿Qué estás haciendo hoy con la gracia de Dios? Y con esto terminamos. Hoy tú estás recibiendo la evidencia de su bondad. Hoy estás recibiendo, hoy estás bebiendo del agua de la fuente de vida. Hoy lo estás haciendo. Pero hoy estamos en esta encrucijada diaria de rendirle adoración a Dios. Las copas de la ira no son la negación del amor de Dios. Más bien es un recordatorio, una demostración de que el amor de Dios no tiene competencia con nada alrededor. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Éxodo capítulo 20 nos hablan de los mandamientos. Y lo primero que dijo fue: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Te das cuenta cómo desde el principio Dios estaba reclamando un lugar? Y al final, en la copa de la ira, Él va a decir: ¿te acuerdas? Este es mi lugar. Este es mi centro. Este es mi trono. Este es mi reino. Quiero decir más. Señor Jesús, queremos adorarte.